Buenos días, hermanos, tengan todos ustedes, el Señor les bendiga. Otro domingo aquí en la casa del Señor, gracias a Dios porque estamos aquí. Oremos, hermanos, para dar principio a nuestro culto de esta mañana. Señor y Padre nuestro que estás en el cielo y en la tierra y en todo lugar, Padre, te damos gracias por este día, Señor. Gracias porque nos has bendecido con un día más de vida. Te pedimos, Padre, por el culto que vamos a tener esta mañana, por el pastor que va a predicar, por el grupo de alabanza y por las personas que están aquí presentes. Padre, bendícelas a cada una de sus familias. También te pedimos por aquellos que no han podido estar aquí con nosotros, que muy pronto puedan hacerlo, Señor. Ponemos este culto en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad, hay libertad, yeah. Sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar que somos libres por tu sangre, libres soy, que somos libres,
levantamos nuestras manos y te exaltamos, Señor, y te damos gracias. Gracias, Señor. Con poder, todo reino lo verá. Cadenas romperá y todos le adorarán. ¿A quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar, todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mis pecados. Todos se postrarán ante el Cordero y el León, todos se postrarán ante ti. Las puertas hoy, haré de reyes y Señor. Dios de salvación vino a darnos libertad. Oh, ¿quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar, todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mis pecados. Todos se postrarán ante el Cordero y el León, todos se postrarán ante ti. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? 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 ¿Quién como el Señor? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar, todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mis pecados. Todos se postrarán ante el Cordero y el León, todos se postrarán ante ti. Amén, Señor. Te adoramos, Padre. Rendimos honor a ti, te damos un aplauso en esta mañana y bendecimos tu nombre, Señor. Tú eres grande, Padre bueno. No nos cansamos de adorarte, Señor. Tú
voz me llama a las aguas, donde mis pies pueden fallar. Y ahí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. Y a tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. No hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. Y a tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Hasta el final. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Y a tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Hasta el final. Decir con nuestros labios, somos tuyos, Señor, hasta el final y mucho más allá, Señor. Tú prometes estar con nosotros más allá de la muerte, Señor, más allá de todas las fronteras y las barreras, Señor. Te adoramos y
y nos postramos, Señor, a tus pies. Pienso en tu amor y en tu fidelidad. No puedo hacer más que postrarme y adorar. Y cuando pienso en cómo has sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia, tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo, lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como buen perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, voy a llevar a mi pecado. Y cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia, tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Sí, Señor, que nuestra vida pueda ser un perfume a tus pies. Que podamos honrarte cada día, Señor. Honrar tu nombre, Padre Santo. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar a mi pecado. Y cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Y no me quiero conformar. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia, tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo, lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia, tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo, lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies, como un perfume a tus pies. Enséñame más de ti, enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy.
Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Amén, Señor. Que nuestras vidas puedan ser para ti como perfume a tus pies, Señor. Que tú puedas justificarnos, Señor. Que tú puedas redimir todos nuestros pecados, Señor. Y que lo que podamos ofrecerte pueda ser grato, Señor, a tu presencia. Que nuestra vida, Señor, pueda honrarte en cada momento y en todo lugar, Señor. Hoy te adoramos, Señor. Hoy levantamos nuestras manos y decimos, te amamos, Señor. Queremos enamorarnos más de ti cada día, Señor. Queremos estar más cerca de ti a cada momento, oh Padre Santo, porque sabemos que tú estás cerca de nosotros, pero necesitamos más de ti, Señor. Y lo reconocemos en este día, Señor, y te damos gracias. Amén. Buenos días, ¿cómo están en esta mañana? Siempre se me olvida bajarle volumen a este micrófono. Bendecidos, eso, que me da gozo verles en esta mañana. Y es el día. Can you turn down my mic, please? Ahí está, hoy sí. Es el día glorioso para venir a alabar al Señor juntos, en armonía, en un mismo espíritu, ¿verdad? Tenemos el gozo de tener nuevamente con nosotros a Eric, ¿verdad? Eric se llama. Okay. Bienvenido, Eric. Gracias por venir nuevamente con nosotros. Hoy tenemos algo especial y vamos a dedicar a Ezra el día de hoy. Así que voy a pedir a nuestro hermano René, su esposa Brenda, que pasen con ese bebé hermoso. Y voy a pedir a mi esposa que si puede pasar para... Déjeme bajarme de aquí para estar más cerca. El Señor es grande. El Señor nos llamó a que seamos procreadores, ¿verdad? Juntamente con Él. Y Él ha dado la bendición y esta herencia hermosa que el Señor les ha dado a nuestros hermanos. Y es una bendición tenerle aquí con nosotros también, ¿verdad? Un gozo. Miren esta hermosura de niño. ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Quieres decir algo? A ver. Bueno, todavía no, dice. Más tarde. Él va a ser el siguiente predicador, el futuro predicador del Evangelio por el mundo, ¿verdad? Así que el Señor ha bendecido a ustedes con este hermoso bebé y con sus otros hijos que también han tenido, y es una bendición tenerles con nosotros. Y Dios les ha dado una gran responsabilidad a ustedes, un compromiso que ustedes tienen ante Dios para hacer crecer este bebé en toda sabiduría y en todo el temor de Dios. El rey Salomón dice que instruyamos al niño en su carrera para que cuando él sea viejo no se aparte de ella. Así que es un compromiso que todos los padres adquieren cuando reciben sus hijos que Dios les da como herencia y bendición de ellos. Así que ese compromiso es con Dios, ¿verdad? Y no con nadie más, porque Él es el dador de los hijos. Amén. ¿Quieren decir algo? No, pues, Brenda. Bueno, luego dice, pero hazlo si quiere, dice. Bueno, voy a pedir a mi esposa si puede cargarlo, por favor. Y vamos a orar por los padres, ¿verdad? Si todos en la congregación extienden su mano hacia ellos, y que el Señor siempre les esté llenando de su sabiduría para poder educar
en el temor de Dios a este bebé que les ha dado. Señor, te bendecimos en esta mañana. Gracias te damos por la bendición que tú le das a nuestro hermano René y Brenda de esta herencia que tú les das o les has dado. Pedimos, Señor, tu bendición sobre sus vidas, sobre su hogar, que tu sabiduría siempre, Señor, repose en sus vidas para que ellos puedan educar a este bebé, Señor, conforme a tú lo has diseñado, para que en un futuro, Señor, él pueda ser un hombre de bien, un hombre de justicia, un hombre de verdad, un hombre que va a impactar a esas futuras generaciones y que va a traer tu evangelio en todos lados. Lo bendecimos en gran manera. Bendecimos a mi hermano René, bendecimos a nuestra hermana Brenda, Señor, y que tú siempre les estés guiando para que ellos puedan guiar a sus hijos con toda sabiduría y bajo el temor tuyo. Bendecimos a Ezra, Señor, que tú siempre estés con él en cada momento de su vida. Cuando él empiece la escuela, que él pueda impactar a sus compañeros en la escuela y que ellos y en su adolescencia, que él pueda, Señor, también de igual manera impactar a los adolescentes del futuro, y en su juventud también, Señor, que él pueda seguir impactando a esa juventud y trayendo cambios en la sociedad. También, Señor, el día que tú le des su esposa, que él sea un esposo ejemplar y un padre ejemplar, para que él pueda, Señor, seguir testificando de las maravillas que tú haces en sus vidas, y que él pueda, Señor, anunciar tu evangelio a toda criatura, para alcanzar a un mundo quebrantado, a un mundo confundido, Señor, que no tienen propósito y destino, pero sabemos que tú, Señor, le has dado un propósito eterno para que él, Señor, sea una persona de influencia en una sociedad. Gracias te damos, Señor, y en tus manos les ponemos y los bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ya quieres predicar, ¿verdad? Vente conmigo a predicar. Gracias, mis hermanos. La bendición del Señor siempre esté con ustedes. Un abrazo, un beso. ¡Ah, qué rico! Gracias, mis hermanos. Es una bendición los hijos. Siempre hemos predicado que son la herencia que el Señor nos da a nosotros los padres. Y como herencia hay que cultivarlos y enseñarles a vivir la vida como el Señor lo ha diseñado. Muy bien, vamos a seguir con nuestra serie de Viviendo con una nueva esperanza en un mundo quebrantado. Y hoy vamos a hablar acerca de el testimonio de nuestra esperanza. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos un testimonio grande en nuestras vidas, y ese testimonio es de manifestar a Cristo en nuestra vida y para impactar la vida de otras personas. Dios nos llamó a nosotros para ser testigos de su grandeza y de su amor, y nos llamó también para comunicar esta multiforme sabiduría de Dios a las naciones. Pero antes de ir a las naciones, necesitamos primero impactar nuestra casa, nuestra comunidad, ¿verdad? Y comunicar estas grandezas de Dios a nuestra comunidad, para que también ellos puedan alcanzar ese amor tan grande que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios es tan amoroso, mis hermanos, que imagínense el amor de Dios
todo lo que hizo por nuestras vidas, que Jesús vino a morir a la cruz del Calvario por nosotros. Ese es el amor tan grande que Dios nos tiene, fíjense mis hermanos, el amor que Dios manifiesta en nuestras vidas para que nosotros podamos ser gente de testimonio, dar ese testimonio de nuestra esperanza, porque en Cristo Jesús, como dijimos en el primer tema, que Cristo es nuestra esperanza. Y cuando nosotros tomamos en cuenta eso, mis hermanos, que Cristo es nuestra esperanza, entonces podemos nosotros caminar, hablar, pensar y de diferente manera, de una manera nueva en todas las áreas de nuestras vidas. Entonces Dios es el que ha hecho todas esas cosas y nos ha puesto a nosotros en este lugar para que seamos el testimonio de nuestra esperanza, que es Cristo Jesús. Y seguimos con el libro de Primera de Pedro, la primera epístola del apóstol Pedro. Ahora nos vamos a ir al capítulo 2, del versículo 4 al 6. Fíjense que el apóstol Pedro siempre está enfatizando en la esperanza que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Dice la Escritura, el apóstol aquí le escribe a los repatriados que habían salido de sus tierras, habían dejado sus familias, habían dejado sus amistades, tal vez sus negocios, no sé cómo salieron, pero ellos estaban fuera de sus tierras. Y el apóstol Pedro, siempre les anima y los reta a que sigan adelante, de que esto no se ha terminado, que lo nuevo empieza en esos momentos y que esa es la nueva esperanza que ellos pueden disfrutar en la vida. Y en estos versículos el apóstol Pedro, que me gusta mucho Pablo y siempre traigo a Pablo en la mente, mis hermanos, pero hoy estamos hablando de Pedro. Vamos a agregar un poquito del apóstol Pablo más adelantito, pero vamos a hablar de lo que Pedro escribió a estas familias, a esta gente que estaban fuera de sus tierras. Y dice la Escritura: Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras preciosas, dice, como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Así dice la Escritura: miren que pongo en Sión una piedra principal escogida y preciosa, y el que confíe en ella no será jamás defraudado. Wow. Imagínense lo que Pedro le está diciendo a estas personas que habían salido de sus tierras, que no eran desechados, que eran piedras vivas y que estaban edificando un sacerdocio santo en ellos para ofrecer sacrificios espirituales. Estaba edificando un templo espiritual en ellos, en cada uno de ellos. Y de la misma manera, Dios en Cristo Jesús está edificando en nuestras vidas un templo espiritual, o ha edificado un templo espiritual. Recordemos de que el apóstol Pablo dijo que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Ese es nuestro cuerpo. Y como
morada y del Espíritu Santo, nosotros somos el templo donde ofrecemos sacrificios espirituales. ¿Cómo vamos a ofrecer sacrificios espirituales? En nuestras propias vidas primeramente. Y esos sacrificios tienen que ver con la obediencia que nosotros podemos tener hacia nuestro Dios. Obediencia, sacrificio no quiero, dijo el Señor, sino que quiero obediencia. Y fíjense que ese es el único sacrificio que el Señor requiere de nosotros. Obediencia. Obediencia para edificar un templo espiritual. Y cada uno de nosotros somos edificadores. Por ejemplo, nuestro hermano René y nuestra hermana Brenda es edificador de su casa, de su familia, encargado de ser el sacerdote espiritual de su casa. Entonces, Dios siempre los estará levantando porque está cultivando en sus hijos todo lo necesario para que ellos puedan estar equipados para que en el futuro, cuando nosotros ya no estemos, entonces ellos puedan seguir llevando ese evangelio y edificando casa espiritual. Pero fíjense que aquí Pedro habla de algo, de una piedra viva que fue rechazada por el ser humano. Nuestra vida en Cristo, mis hermanos, nos debe de dar a nosotros la oportunidad de alcanzar a otros para Cristo. Porque por medio de nuestro testimonio, por medio del testimonio de nuestra esperanza, eso es lo que trae a la luz en las tinieblas, lo que alumbra en las tinieblas. Entonces, en los antiguos tiempos, mis hermanos, se construían pueblos, ciudades bajo escombros de otras ciudades que estaban fuera, abajo de la tierra. Eran ruinas que estaban en esas civilizaciones anteriores. Por ejemplo, fíjense que los romanos fundaron la ciudad de Londres en el año 43 antes de Cristo. Sobre esas ruinas, mis hermanos, de esa civilización, ellos construyeron esa ciudad. En el siglo XVI, también los españoles usaron las piedras de los templos paganos para construir la Ciudad de México sobre los escombros de la capital azteca, que era en aquel entonces Tenochtitlán. ¿Sí lo dije bien? ¿Verdad? ¿Así se dice? Tenochtitlán. ¿Sí o no? Ok. Vamos a ver, mexicanos. Entonces, mis hermanos, de igual manera, Israel fue construida bajo escombros, sobre los escombros de las antiguas civilizaciones. Entonces, mis hermanos, todo esto, mis hermanos, verifica que el ser humano es una criatura social. Entonces, Dios ha construido una nueva sociedad en el mundo entero. No la sociedad que vemos ambulando por el mundo sin saber a dónde van, sin conocer, sin entender, sin tener el entendimiento de lo que Dios ha hecho en sus vidas, como Dios los ha puesto en este mundo para poder impactar a generaciones. Así que cuando Pedro, mis hermanos, piensa en estas familias que han salido de sus tierras y les escribe, sabe que están siendo alejados, que están alejados de sus familias y sus amistades, pero esto no los convierte a ellos en personas vagabundas sin hogar, sino que los convierte en personas de influencia, en personas de sacerdocio espiritual en las vidas. El apóstol Juan entendió este principio y sabe que el mundo, dice,
está pasando. Por ejemplo, leamos allí en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17. Dice, el mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y podemos ver cómo el mundo se está acabando en sus malos deseos, en sus propias concupiscencias. No que Dios los esté destruyendo, sino que por sus propias decisiones el mundo se está acabando por sus malos deseos. Pero fíjense, acá nos anima el apóstol Juan y nos dice, pero dice, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. O sea, que las cosas del mundo, el sistema del mundo, todo lo que podemos ver en el mundo, todo lo que podemos desear del mundo es pasajero, se acaba. Pero el que hace la voluntad del Padre, dice Juan, ese permanece para siempre. Entonces nuestra estancia en este mundo, mis hermanos, puede ser temporal, pero nuestra estancia espiritual es para siempre, es eterna, esa no se acaba, sigue por la eternidad. Y Pedro reconoció también estas palabras y dijo allí en 2 de Pedro 3:11, en su segunda epístola, ya que todo será destruido de esa manera, dice, ¿no deberían vivir ustedes como Dios manda? Siguiendo una conducta intachable. Wow. Dice, ya que todo esto se termina, dice, todo esto temporal, todo esto que existe en el mundo, todo lo que podemos desear en el mundo, se acaba. Entonces dice, si eso se acaba, ¿no deberíamos caminar nosotros como Dios manda, siguiendo una conducta intachable? Tomando una manera de vivir diferente, como lo mirábamos el domingo pasado, una manera de pensar diferente, una manera de hablar diferente. Es una conducta intachable, que nadie lo puede señalar culpándolo de nada. Así que es importante, mis hermanos, cuando nosotros entendemos estas palabras de estos apóstoles que han escrito estas palabras sabias, inspiradas por el Espíritu Santo, nos animan a nosotros para vivir una vida diferente a la que el mundo vive. Por eso Él les recuerda de que Dios ha creado una civilización sobre ruinas viejas. Dios creó una nueva civilización sobre ruinas viejas. Recordemos que las cosas viejas pasaron y ahora todas hechas nuevas. Hay una nueva civilización, una nueva construcción, un nuevo templo para Dios, que es nuestras propias vidas, nuestro propio cuerpo. Esta construcción, mis hermanos, que Pedro describe, es invencible a las fuerzas del enemigo. Nada lo puede vencer, nada. Vamos a recordar nuevamente lo que el apóstol Pablo nos dice a nosotros: ¿quién nos separará a nosotros del amor de Cristo? Ni tribulación, ni hambre, ni desnudez, ni nada de las cosas creadas en el mundo pueden separarnos del amor de Cristo. Entonces es una construcción invencible. Nosotros estamos hechos de un material diferente. Ya este cuerpo es polvo, ya entendimos que esto es polvo y se va al polvo y polvo será. Pero nuestro espíritu vive para siempre y sigue para siempre, por la eternidad. Y eso
es invencible. Eso es invencible. Nada lo puede vencer. Ahora podemos tener nosotros la certeza, mis hermanos, de que pertenecemos a una sociedad diferente, una sociedad de redimidos por la sangre de Cristo. Y esa es nuestra esperanza, mis hermanos. Y ese debe de ser el testimonio de nuestra esperanza, que hemos sido redimidos, perdonados con la sangre de Cristo por la eternidad. Fíjense, fuimos perdonados. En otras palabras, que nosotros no tenemos que hacer ningún sacrificio para alcanzar el perdón de Dios, porque ese sacrificio ya fue hecho allá en la cruz del Calvario para nosotros. Y eso nos hace a nosotros diferente, mis hermanos. Y aunque hay mucha gente que nos puede señalar y que nos pueda decir que somos pecadores, ¿verdad? Que tal vez nos puedan decir que cosas peores que hacemos o hacen los cristianos, dice mucha gente. Pero eso no afecta nuestro estilo de vida. Eso no afecta nuestra manera de pensar y no afecta nuestra manera de hablar. Entonces, el pecado nunca va a tener victoria sobre ustedes, mis hermanos. Nunca va a poder llevar a cabo su propósito, porque el único propósito que se lleva a cabo en nuestras vidas, mis hermanos, es el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y ese propósito no es temporal, ese propósito es eterno, mis hermanos. Y por eso podemos disfrutar nosotros la vida, porque todo ser humano está edificado por Cristo Jesús en el Espíritu. Así que veamos entonces, mis hermanos, cómo el apóstol Pedro describe esta nueva edificación de la cual todos nosotros somos parte integral de esta nueva construcción. Y fíjense que en primer lugar, mis hermanos, Dios escogió a Jesús, quien el mundo desechó. Fíjense, Dios escoge a Jesús para redimirnos del pecado y hacernos libres de la esclavitud del pecado y liberarnos de la muerte eterna. Y este Jesús fue desechado por la humanidad, como dice el versículo 4 de los versículos que leímos. Cristo es la piedra viva, desechada por el ser humano, pero escogida y preciosa ante Dios. Eso era Jesús y sigue siendo Jesús. Y eso hemos heredado nosotros, mis hermanos. Somos piedras vivas, preciosas ante Dios. Y esa es nuestra esperanza. Eso debe de ser el testimonio de nuestra esperanza. Caminar como piedras vivas, caminar como piedras preciosas. No sé si ustedes han ido a una mina de piedras preciosas. En Sudamérica hay muchos de esas minas de piedras preciosas. Y esas piedras, mis hermanos, cuando son refinadas y cortadas, brillan y son las piedras más preciosas que podemos nosotros contemplar con nuestra vista. Y Dios nos mira a nosotros de la misma manera en que mira a Jesús, como piedras vivas, preciosas ante Él. El mundo había desechado a Jesús, pero Dios lo levantó de la muerte y lo exaltó. Imagínense. Y Pablo lo expone a la iglesia de Filipos y le dice a los filipenses, ahí en el capítulo 2, versículo 10,
Dice, para que ante el nombre de Jesús, dice, se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Imagínense. Wow. El mundo desecha a Jesús y Dios el Padre lo levanta y lo exalta. Lo resucita de la muerte y lo exaltó. Y dice, y toda lengua confesará de que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. Cuando dice allí toda lengua confiese, tiene que ver con el testimonio de nuestra esperanza, mis hermanos. Pedro señala a Jesús aquí como una piedra viva para describir la naturaleza de la casa que Dios ha edificado. Piedra viva. Entonces, mis hermanos, nosotros somos imagen de Cristo. Somos piedra viva, donde Dios ha edificado un nuevo templo. Un nuevo templo para su adoración, para su sacrificio espiritual. Ya no sacrificio de animales, ni sacrificios de otras cosas, sino que sacrificios de adoración espiritual. Usted y yo somos la adoración de Dios. Usted y yo somos ese sacrificio de adoración espiritual, para que el nombre de Dios, el nombre de Cristo Jesús, sea glorificado por la eternidad. Esa es la manera en que nosotros glorificamos a nuestro Dios, confesando que Jesús es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Cristo, mis hermanos, profetizó esta edificación espiritual cuando anunció su crucifixión y resurrección. Allí en el libro de Juan, capítulo 2, versículo 19 al 21, Jesús habla y nos dice, le dice a los fariseos y a los escribas y a todos los que estaban allí, le dice, destruyan este templo, respondió Jesús, y yo lo levantaré de nuevo en 3 días. Y ellos dijeron, tardaron 46 años en construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero el templo al que él se refería era su propio cuerpo. Imagínense, fíjense cómo la gente mal entendió este concepto, pensando que iba a destruir el templo que habían construido, que tanto les había costado construir por 46 años. Pero no entendían que Jesús les estaba hablando de él mismo, de su cuerpo, de su templo iba a ser destruido, pero que en 3 días lo iba a levantar de nuevo. En su resurrección, Jesús se levantó como un templo nuevo, como una piedra preciosa ante Dios. La iglesia, mis hermanos, es desechada por la sociedad. Pero por más que nos desechen la iglesia, el mundo, somos escogidos por Dios para edificar casa espiritual. Usted y yo somos edificadores de una casa espiritual, no una casa que se mira acá donde vivimos. No estamos hablando de esa casa, estamos hablando de una casa espiritual,
de la manera en que nosotros la construimos. Por eso es que Dios nos da hijos, nos ha heredado con hijos, para que construyamos esa casa espiritual en ellos también, para que ellos vayan creciendo de la manera en que Dios lo diseñó, pensando diferente, hablando diferente y actuando diferente en la vida. Y Pedro aquí, mis hermanos, les recordó a sus lectores que disfrutaran de una relación eterna con Dios, que no se fijaran en lo que estaba pasando en su entorno, sino que disfrutaran esa relación eterna con Dios. No importa la situación en que estén pasando, les dice Pedro, no importa que estén en otras tierras, no importa que los desechen, disfruten la relación con Dios, porque esa relación es eterna, les dice Pedro, y nos dice a nosotros de la misma manera. Pero, ¿cuál era ese propósito, mis hermanos? Aquí se nos revela pues lo que ha sido escogido para ser edificados como una casa espiritual, que hoy es su iglesia. Somos usted y yo. Por lo tanto, hoy somos piedras vivas, mis hermanos, en el sentido de que hoy participamos en los sacrificios que se ofrecen de esta nueva casa de adoración. Esta nueva casa de adoración. Siendo así, mis hermanos, no hay posibilidad de que la casa espiritual que Dios ha edificado se vaya a la ruina. Ahora ya no va a haber manera que el mundo pueda construir sobre esta nueva casa espiritual, porque esta nueva casa espiritual nunca se irá a la ruina, nunca va a ser ruinas para que otros vengan a construir sobre de ella. Es la única construcción que Dios ha edificado ahora para que nosotros podamos disfrutar de esa relación eterna con Dios. Para terminar, mis hermanos, el apóstol Pedro añade en 2 de Pedro 7:10: para ustedes los creyentes, dice, esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser piedra angular. También ha llegado a ser una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Tropiezan al desobedecer la palabra, para lo cual están destinados. Pero ustedes, dice, fíjense lo que dice Pedro aquí. Pero ustedes, dice, son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblos, dice, pero ahora son pueblo de Dios. Esto no habían recibido, antes no habían recibido misericordia, pero ahora lo han recibido, dice el apóstol. Wow, ahora ya no somos lo que éramos antes. Ahora somos, ¿qué dice? Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. Usted y yo pertenecemos a Dios. No le pertenecemos a una sociedad confundida. No le pertenecemos a un sistema del mundo, sino que pertenecemos a Dios, mis hermanos. El apóstol Pedro ve la realidad espiritual detrás de la apariencia.
Al rechazar el evangelio, Jesús se convierte en una piedra de tropiezo para ellos, fíjense, mis hermanos, y roca que hace caer. Porque el mundo no entiende lo que Dios es en nosotros. El mundo está confundido. El mundo anda ambulante, sin Dios y sin esperanza. Pero acá el apóstol Pedro nos está diciendo que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. En otras palabras, somos un pueblo con propósito y destino, mis hermanos, porque somos hijos de un rey. Somos hijos de un rey y somos un real sacerdocio. Estas cualidades, mis hermanos, ahora son el reflejo del testimonio de nuestra esperanza. Eso es lo que debemos de reflejar nosotros al mundo. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ese es el testimonio de nuestra esperanza, mis hermanos. El pueblo de Israel pensaba que ellos habían sido llamados para presentar el conocimiento del Dios verdadero a las naciones paganas. Pero Pedro acá nos dice e incluye a nosotros, la iglesia, en esta misión. Por lo tanto, hemos sido llamados, mis hermanos, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ahora es nuestro deber de cumplir con esta misión, mis hermanos, esta misión celestial, esta misión espiritual, llamando a los que aún no conocen a Cristo, para que también ellos salgan de las tinieblas a la luz del Evangelio de Cristo. Es nuestro deber, mis hermanos, testificar al mundo de nuestra esperanza, testificar al mundo de quién es Dios, de quién es Cristo Jesús y quiénes somos nosotros en Cristo como piedras vivas, como templos espirituales. Pedro nos sigue diciendo en los versículos 11 al 15, dice: y queridos hermanos, les ruego como extranjeros y peregrinos de este mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que, aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Sumisión a los gobernantes y a los superiores. Sométanse por causa del Señor, dice, a toda autoridad humana, ya sea al rey como suprema autoridad o a los gobernadores que Él envía para castigar a los que hacen el mal y reconocer a los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos. En otras palabras, de los necios. Callamos la boca de aquellos que hablan con nuestro testimonio de nuestra esperanza, mis hermanos. Pedro hoy nos reta a que mantengamos el buen testimonio de nuestra esperanza, mis hermanos. Muchos han llegado al Evangelio por su testimonio. Muchos han llegado al Evangelio porque lo miran a usted con ese testimonio de su esperanza nueva. Y no tenemos ni que hablar muchas veces. Solo miran y dicen: esto es bueno, yo lo quiero. Muchos, mis hermanos, llegan a Cristo por ese testimonio. Vivimos, mis hermanos, en un mundo donde el enemigo trata
por todos los medios. Imagínense, por todos los medios, redes sociales, televisión, radio, cine, todos los medios usa el enemigo para pervertir la verdad del evangelio, mis hermanos. Pero en medio de tanta confusión, la verdad de Cristo se da a conocer por el testimonio de nuestra esperanza, mis hermanos. ¿Cuántos reciben esta palabra? Señor, te bendecimos en esta mañana. Gracias porque podemos ser testimonio vivo de lo que tú eres en nosotros. Gracias porque nos has hecho templo y morada tuya. Gracias porque nos has hecho linaje escogido, Señor, real sacerdocio, nación santa. Nos has hecho un pueblo adquirido por ti. Y eso, mi Señor, nos identifica a cada uno de nosotros. Y el mundo puede ver que la verdad está en nosotros, que es Cristo Jesús. Y esa verdad, Señor, queremos publicarla al mundo entero, para que podamos entonces ser ese testimonio de nuestra esperanza, Señor, y que el mundo sea alcanzado por nuestro testimonio. Bendigo a cada persona que está en este momento presente en este lugar, Señor, y a todos los que están conectados con nosotros en las redes sociales. Los bendecimos en gran manera. Que seamos nosotros siempre esas piedras preciosas que tú has escogido para construir un templo nuevo en nuestras vidas. Y que podamos reflejar tu amor, Señor, al mundo perdido y ser así un testimonio de nuestra esperanza. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos, por su atención en esta mañana. A las 12 damos inicio, allá atrás, en el estacionamiento de atrás, nuestro festival de otoño. No celebramos Halloween, sino que celebramos a Cristo en medio de las tinieblas, porque somos la luz de las tinieblas, y eso es lo que hacemos, alumbrar en las tinieblas. Y hoy es un día que se celebra el Día de las Brujas. Y hoy nosotros vamos a alumbrar en esa oscuridad. Amén. Así que los esperamos allá atrás, ¿verdad? Van a haber gentes de la comunidad que aún todavía no conocen a Cristo, y vamos a ir a alumbrarles para que ellos lleguen al conocimiento de Cristo Jesús y crean que Jesús nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Así que, mis hermanos, nos vemos allá. Recuerden, el miércoles a las 7 de la tarde nos estamos conectando por Zoom. Conéctese. Estamos llevando unos temas maravillosos acerca del matrimonio. Se llama Recomprometiéndonos. Así que los espero a las 7 el miércoles, y el domingo a las 9 el estudio dominical en el Salón 101, y a las 10:30 volvemos a reunirnos aquí y seguimos con la serie de viviendo con una nueva esperanza en un mundo quebrantado. Bendiciones, mis hermanos, y que la paz del Señor siempre reine en sus corazones, y que tengan una semana llena de bendiciones en sus trabajos y en sus familias. Bendiciones, mis hermanos.